Bienvenidos a este video. Mi nombre es Adriana Acuy, estudiante de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. En esta oportunidad vamos a desarrollar un ejemplo acerca de inferencias estadísticas, pero antes de eso hablaremos acerca de los conceptos básicos y el objetivo de la inferencia estadística. Bien, en esta oportunidad hablaremos acerca de la inferencia, más específicamente de igualdad de varianzas. Pero antes de pasar al ejemplo, al desarrollo del ejemplo, deberíamos tener en cuenta lo siguiente, que el objetivo de la inferencia estadística es hacer afirmaciones válidas acerca de la población o proceso con base en la información contenida en una muestra. Bien, estas afirmaciones tienen por objetivo contribuir en la toma de decisiones. La inferencia, por lo general, es dividida en estimación y prueba de hipótesis y se apoya en cantidades o datos estadísticos calculados a partir de las observaciones en la muestra. Bien, en esta oportunidad nosotros vamos a tratar un ejemplo acerca de hipótesis. Bien, el ejemplo dice lo siguiente: se tiene dos proveedores de una pieza metálica cuyo diámetro ideal o valor objetivo es igual a 20.25 centímetros. Se toman dos muestras de 14 piezas a cada proveedor y los datos obtenidos se muestran a continuación. Bien, acá vemos los datos del proveedor 1 y del proveedor 2. Bien, cada proveedor ha brindado 14 piezas. Eso quiere decir que tienen el mismo número de muestra. O sea, ambos proveedores tienen 14. Bien, en este ejercicio, el primer inciso, el inciso A, nos dice: prueba la hipótesis de igualdad de varianza. Entonces nos está pidiendo saber si las hipótesis de las varianzas son iguales. Entonces, para desarrollar este primer paso, primero obtenemos o extraemos lo que son los datos. Bien, N1 es la representación a la cantidad de muestras, o sea, las 14 piezas que dio el proveedor 1. N2 también de igual manera las 14 piezas que otorgó el proveedor 2. Bien, como el ejercicio no nos brinda un alfa, entonces nosotros vamos a asumir el alfa 0.05. Bien, luego, una vez que ya tenemos esos datos, para poder desarrollar lo siguiente, necesitamos obtener la media y la media de los dos proveedores y la varianza de los dos proveedores. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar todas las muestras. O sea, la suma total del proveedor 1 es 284.21. De igual manera, con el proveedor 2, la suma total de las 14 piezas, o la medida de diámetro de las 14 piezas, es 308,36. Luego, una vez que ya tenemos esas sumas, tenemos que elevar al cuadrado cada medida de los diámetros para poder sacar la varianza o obtener lo que es la varianza. Entonces, 21,48 al cuadrado es igual a 461,39, y de igual manera para el proveedor 1 y para el proveedor 2. Una vez que ya tenemos todos los datos elevados al cuadrado, sumamos. De igual manera que hicimos primero, para el proveedor 1 me da 5.797,9565 y para el proveedor 2 nos da 6.798.7496. Bien, una vez que ya tenemos estos datos, pasamos ya a obtener o calcular lo que es la media para ambos proveedores y las varianzas. Bien, entonces para el proveedor 1
nos dice que la suma total de los diámetros del proveedor 1 es 284,21, el cual vamos a dividir entre 14, que es el número o la cantidad de muestras que ha otorgado el proveedor 1. Bien, una vez dividido esto, obtenemos lo que es un resultado de 20,30. Bien, esto es nuestra primera media. Entonces, para la media número 2, sacamos o realizamos el mismo procedimiento. El total del proveedor 2 es 308,36. Lo ponemos y lo dividimos entre la misma cantidad de 14. ¿Por qué? Porque el proveedor 2 también nos otorgó 14 piezas. Bien, entonces nos da 22,02. Bien, una vez que ya tenemos la media del proveedor 1 y el proveedor 2, pasamos a sacar lo que es la varianza para el proveedor 1 y para el proveedor 2. Bien, en el proveedor 1, tenemos lo que es la varianza. La varianza del proveedor 1, la suma nos daba 5.797.9565 menos la suma de los diámetros elevado al cuadrado entre la cantidad de la muestra, que es 14. Bien, y lo dividimos entre el número de muestra menos 1, lo cual nos da 2,18. Bien, de igual manera, para la varianza del segundo proveedor nos salió 6.798,7496. Restamos la suma total del segundo proveedor, que es 308,36 elevado al cuadrado entre 14, que es el número de muestra. Igual abajo lo dividimos entre el número de muestra menos 1, lo cual nos da 0,53. Una vez que ya tienes estos datos, porque con estos datos vamos a trabajar y desarrollar más abajo, entonces pasamos al primer paso. Esta solución o la resolución de este problema se divide en 6 pasos, en los cuales vamos a ir viendo en el proceso de desarrollo. Bien, el primer paso es la hipótesis. Bien, mi hipótesis aquí me dice, de acuerdo al inciso 1, nos pide probar que las varianzas sean iguales, que sería nuestra primera hipótesis. Las varianzas son iguales, y nuestra hipótesis alterna sería que las varianzas no son iguales. Bien, una vez que ya tenemos eso, pasamos al paso 2, que es el nivel de significancia. Como ya habíamos puesto arribita, el nivel de significancia que vamos a usar es 0.05. Bien, y más abajo por fórmula vamos a usar lo que es alfa entre 2, lo cual nos da 0.025, y 1 menos alfa entre 2, lo cual nos da 0.975. Bien, el estadístico de prueba que tenemos acá para encontrar nuestra región crítica, vamos a usar lo que es Fisher, en el cual vamos a dividir la varianza 1 y la varianza 2 del proveedor 1, la varianza del proveedor 1 y la varianza del proveedor 2. Bien. Bien. Entonces, en el paso número 4 vamos a tener lo que es que encontrar la región crítica, bien, con la cual vamos a tener una decisión. Bien, acá nos dan, bueno, acá tenemos el gráfico. El gráfico nos dice, bueno, es un gráfico Fisher en el cual tenemos el lado izquierdo y el lado derecho. Bien, para encontrar estos valores vamos a empezar por el lado derecho. ¿Por qué? Porque para encontrar el lado izquierdo no se va a poder, a menos de que lo hagas de frente en Excel. Bien,
lo cual los vamos a enseñar después. Bien, a ver, ahora aquí vemos que te dicen, ¿ves? 1 menos alfa medios. Entonces ese resultado nos da 0.975. Bien, N1 es 14, menos 1 tenemos 13. N2 es 14, menos 1 nos da 13. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Una vez que ya tenemos estos tres valores, vamos a la tablita Fisher y ubicamos. Nos dice que es la tabla del 0,975. Bien, 1 menos alfa medios. Entonces, vamos y buscamos y acá dice 1 menos alfa b y tenemos aquí el resultado que es 0.975. Entonces, una vez que ya tenemos eso, nos dice que 13 grados de libertad con 13 grados de libertad. Entonces, N1 aquí arriba ubicamos 13 grados de libertad. Bien, entonces abajito también 13 grados de libertad. Entonces, lo cual nos lleva a que nuestro valor crítico vale del lado derecho vale 3,115. Bien, una vez que ya tenemos este valor, lo pusimos acá. Y ahora para encontrar el lado izquierdo, bien, en caso no encontremos el valor en la tabla, porque en las tablas Fisher normalmente no se encuentra el valor de 0.025, entonces lo que vamos a hacer es dividir 1 entre el primer valor, que es el valor del lado derecho, para obtener el valor del punto crítico del lado izquierdo, que en esta oportunidad sería el 0,3210. Bien, entonces una vez que tenemos eso, pasamos a lo que es resolver el estadístico de prueba. Bien, el estadístico de prueba que vimos al comienzo, este sería el paso número 5. Bien. Y ese sería el paso número 5, donde vamos a resolver el estadístico de prueba. Entonces, aquí vemos la fórmula para encontrar en nuestra región crítica, según Fisher. Entonces, la primera varianza o la varianza del proveedor 1 es 2,18, que lo vimos acá al principio, 2,18, y 0.53 es la varianza del proveedor 2. Entonces, dividimos esas dos cantidades y como resultado obtenemos 4,11. Entonces, este 4,11 nosotros tenemos que ubicar en nuestro gráfico. Entonces, 4,11 es mayor que 3,1150, por tanto va a caer en la región crítica. ¿Bien? Cae en nuestra región crítica, y esto nos lleva a nuestro sexto paso y último, que es la decisión y conclusión. Y aquí precisamos que como nuestro punto crítico es 4,11 y cae en la región crítica, en esta oportunidad cae dentro de esta región crítica, entonces esto quiere decir que nuestra hipótesis nula se rechaza, o sea, nuestras varianzas no son iguales. Bien, porque nuestras muestras de varianzas no son iguales, como les decía, ¿ven? Con un nivel de significancia del 0.05. Entonces, en esta prueba o en el inciso A, que nos pedía la hipótesis, si nuestras varianzas eran iguales, entonces no son iguales. De acuerdo a la prueba de hipótesis que hicimos, que comprobamos que las varianzas no son iguales. Bien, y esto nos lleva al inciso B. En el inciso B nos dice, prueba la hipótesis de igualdad de los diámetros de los proveedores en cuanto a sus medias. Entonces aquí nos está pidiendo hacer otra prueba de hipótesis, pero esta vez en base a las medias.
Bien. Entonces, vamos nuevamente con los 6 pasos. El paso 1, como ya habíamos hecho anteriormente, es la hipótesis. Bien, la prueba de hipótesis para este inciso, el inciso B, sería que nuestros diámetros sean iguales en cuanto a sus medias. O sea, las medias de los diámetros sean iguales. Y nuestra hipótesis alterna sería que las medias de los diámetros no son iguales. Bien, entonces el nivel de significancia, vamos a usar el mismo nivel que usamos primero, de 0.05, con un alfa de 0.05. Bien, acá también vamos a requerir el alfa medios, el cual nos da 0.025, y 1 menos alfa medios, que es 0.5 entre 0.2 sería 0.975. Bien, aquí nuestro estadístico de prueba, en esta oportunidad nuestro estadístico de prueba va a ser con el T de Student. Bien, y B, el cual nos va a dar los grados de libertad. Entonces, para desarrollar este ejercicio pasamos nuevamente a la región crítica y la regla de decisión. Bien, como en esta oportunidad vamos a usar un gráfico T de Student con 2 colas, entonces nos dan aquí cómo tenemos que encontrar estos valores. Tenemos alfa medios y nuestro grado de libertad, que sería B, que tenemos acá la fórmula. Igual en el otro lado derecho sería 1 menos alfa medios y B, que tenemos que obtener. Bien, entonces acá nos da que 0.025, entonces agrego 0.025, y 1 menos alfa medios nos da 0.975, igual lo agrego. Entonces solamente nos faltaría calcular B, que lo vamos a calcular aquí abajito. Bien, aquí calculamos B. Bien, entonces B de acuerdo a la fórmula, nos dice que tenemos que dividir la suma de la división de la varianza número 1 entre la cantidad de muestra número 2 más la varianza número 2 entre la cantidad de muestra número 2, que es 14 en ambos. Entonces lo dividimos entre la varianza sobre 14 elevado al cuadrado entre 13 más 0.53 entre 14 entre 13 elevado al cuadrado. Este resultado nos da 18,97, pero como es un decimal y para poder encontrar nuestros valores críticos no podemos usar decimales, entonces lo aproximamos a un número exacto, y este número sería 19. Entonces una vez que ya tenemos estos valores, vamos por lo mismo. Bien, entonces vamos a empezar por el lado izquierdo esta vez. Bien, entonces 0.025 y 19 grados de libertad vamos a ubicar en nuestra tabla T de Student. La tenemos aquí. Nuestro alfa es 0.025, que lo tenemos acá, y nuestro grado de libertad es 19. Entonces nos da 0.093024.1, pero solamente vamos a usar 4 decimales. Bien, entonces acá, como está al lado izquierdo, entonces asumimos que es negativo. ¿Por qué? Porque es una tabla o es un gráfico T de Student. Entonces esto quiere decir que está del lado negativo. Bien, y entonces como es lo mismo, solamente vamos a agregar el mismo valor de acá del lado izquierdo para el lado derecho. Bien, solamente lo que va a cambiar va a ser los signos. El lado derecho va a ser positivo y el lado izquierdo va a ser negativo. ¿Por qué? Porque normalmente en las tablas de T de Student 0.975 no te aparece, lo cual también lo puedes calcular en Excel, que dentro de un momentito lo vamos a hacer para que vean que sale el mismo resultado. Entonces
Luego ya calculamos el estadístico de prueba, que el primero ya calculamos que lo usamos para encontrar la región crítica y región de aceptación. Entonces ahora calculamos nuestro T de Student, ¿bien? Que sería las medias de la muestra del proveedor 1 y del proveedor menos del proveedor 2, la que tenemos aquí arribita. Aquí estos datos 20,30 y 22,02. Bien, entonces esto vamos a usar aquí. Bien, entre la raíz cuadrada de la división de la varianza del proveedor 1 entre la cantidad de muestras del proveedor 2, que es 14, más la varianza del proveedor 2, que es 0,53, entre 14, que es el número de muestras, y este resultado nos da menos 3,93. Entonces este valor menos 3,93 ubicamos en nuestro gráfico de Student, que está acá arriba, y eso nos quiere. Entonces, como esto es menor que menos 2,09030, eso quiere decir que cae en nuestra región crítica y que se rechaza la hipótesis. Bien, entonces vamos más abajito. Esto nos lleva al paso número 6 y el último paso, que nos dice cómo nuestro punto crítico, en este caso del Student, es menos 3,93, cae en la región crítica. Esto quiere decir que no hay igualdad de medias, con lo cual se rechaza la hipótesis en la que los diámetros de los proveedores son iguales con respecto a sus medias. Entonces, con un nivel de significancia del 0.05. Bien, entonces con esto concluimos la solución del problema, pero para explicarles un poquito más, les invito a seguir o a suscribirse al canal para que mis demás compañeros puedan explicarle acerca de más problemas del curso de diseño experimental. Bien, fue un gusto. Hasta pronto. Nos vemos.